Y a través de nuestra comunidad de Noticias Infraganti tuvimos la oportunidad de formar parte de esta comitiva que cubrió la última visita de Andrés Manuel López Obrador, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió pasar los últimos días, el último mes justamente viajando por México. Claramente lo llamó la gira del adiós en ese momento, pero también una buena parte aquí en Quintana Roo, en donde compartió muchos temas importantes el ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador, en donde incluso fue muy emotivo. Muchas personas estaban muy tristes porque se iba, otras personas también aprovecharon para compartirle cosas. Vimos también manifestaciones que hubieron en estos eventos, pero algo importante que era parte de esta gira del adiós en Quintana Roo era el culminar con las estaciones del Tren Maya a lo largo de la península de Yucatán, en este último viaje de los últimos momentos en los cuales Andrés Manuel López Obrador fue presidente de México. Fue aquí en Quintana Roo. Bienvenidos a nuestra capital, a Chetumal. Pocas veces en la historia del mundo, en la historia de México, nacen mujeres y hombres con la voluntad inquebrantable para transformar profundamente a una nación entera, con las bases sólidas, con esos principios morales y la fuerza de los ideales más nobles, como usted, señor presidente, como usted, presidenta electa. Inaugurando esta obra que en buena medida se debe a los ingenieros militares. Por eso, muchas gracias. Saben ustedes que decidimos inaugurar aquí este día porque es muy importante la capital de Quintana Roo, Chetumal. Primero, porque estaba en el abandono del sur de Quintana Roo. Sí, su capital, Chetumal, Otompe Blanco, su municipio, pero cuando se hablaba de Quintana Roo, todo era el norte de Quintana Roo y el sur de Quintana Roo en el abandono. Y el Tren Maya, entre otro de sus propósitos, es traer a quienes visitan Cancún y ahora la Riviera Maya hacia el sur de Quintana Roo y a Campeche, que se internen en el territorio. Y así como el expresidente Andrés Manuel López Obrador estuvo aquí en los últimos días, en este proceso de transición, la presidenta electa, hoy presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la doctora Sheinbaum, estuvo acompañando al expresidente en esta gira de trabajos junto con la gobernadora Mara Lezama. Y tenemos que recordar que en junio justamente fueron estas elecciones gigantescas en nuestro país, en el cual pues millones de personas votaron porque tengamos la primera mujer presidenta en la historia de México y en Norteamérica, un hecho que no es menor, con un alto grado de participación, 61% de los votos los obtuvo la doctora Claudia Sheinbaum, dando un triunfo histórico al ser la primera presidenta con un amplio respaldo también, la primera de América del Norte y justamente parte de los legados de Andrés Manuel López Obrador en la política nacional. El conteo oficial ratifica la holgada ventaja electoral de Claudia Sheinbaum. La virtual presidenta electa sí logró la cifra récord de sufragios aún más que AMLO. Con 92.01% de casillas contabilizadas, Claudia Sheinbaum Pardo de la coalición Sigamos Haciendo Historia acumuló 59.95% de los sufragios emitidos en los comicios presidenciales, equivalente a 33.16 millones de votos según los cómputos distritales del Instituto Nacional Electoral.
Y es que los cómputos distritales son los únicos con carácter de resultados oficiales y legalmente válidos, emitidos tras la revisión general y la apertura de paquetes con el respectivo recuento de votos de 67% de las actas, más las que eventualmente se autorizan en los consejos distritales a petición de los partidos. Gracias de corazón. Estoy viendo los resultados de los cómputos distritales del Instituto Nacional Electoral y me da mucho gusto compartirles que con el 99.8% de las actas computadas se tienen los siguientes resultados. Xóchitl Gálvez del PRI-PAN-PRD, 16.4 millones de votos con 27.4% de la votación. Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano, 6.1 millones de votos, que representan el 10.3% de la votación. Y su servidora, Claudia Sheinbaum Pardo, de Morena, PT y Verde, 35.8 millones de votos, lo que representa 59.7% de la votación. De verdad estoy emocionada y nuevamente quiero darles las gracias. Y cuando hablamos de que fue un año lleno de retos, económicamente fue un año lleno de retos, aquí lo resentimos mucho en Quintana Roo. ¿Por qué? Porque siempre que hay un año de elecciones es complicado, hay incertidumbre, se mueve un poco, las personas intentan no gastar tanto, no mover tanto el dinero. Y además en México se nos juntó lo mojado con lo planchado. ¿Por qué? Porque fueron elecciones aquí en nuestro país gigantescas y fueron elecciones en Estados Unidos, el cual tiene impactos aquí con la gran conectividad y con el gran flujo de personas que hay desde los Estados Unidos hasta el Caribe mexicano. Las elecciones de Estados Unidos hicieron o provocaron este regreso próximo del expresidente Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Justamente el Partido Republicano también no solamente ganó a nivel federal con Donald Trump, sino ambas cámaras del Congreso, lo cual implica que habrá próximamente muchos cambios de parte de nuestro vecino del norte. Donald Trump se convirtió en el virtual presidente 47 de Estados Unidos en los últimos recuentos que aún durarán algunos días. Con su victoria en Wisconsin, Trump superó los 270 votos electorales necesarios para lograr la presidencia y al corte de las 12:15 del pasado miércoles 6 de noviembre, hora del centro de la Ciudad de México, sumaba un total de 292 contra los 224 de Kamala Harris. El triunfo valida su enfoque agresivo en la política, atacó a su rival demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, en términos profundamente personales y a menudo misóginos y racistas, mientras presentaba una imagen apocalíptica de un país invadido por migrantes violentos. Su retórica áspera, combinada con una imagen de hipermasculinidad, resonó con los votantes enojados, especialmente hombres, con una nación profundamente polarizada. Como presidente, ha prometido llevar a cabo una agenda centrada en remodelar drásticamente el gobierno federal y buscar represalias contra aquellos a los que percibe como enemigos. Los resultados culminan una temporada electoral históricamente tumultuosa y competitiva que incluyó 2 intentos de asesinato contra Trump, quien sería el primer expresidente en regresar al poder desde que Grover Cleveland recuperó la Casa Blanca en 1892. También sería la primera persona condenada por un delito grave que es elegida presidente y a los 78 años sería la de mayor edad elegida para el cargo. La victoria de Trump ante la demócrata Kamala Harris ha encendido de inmediato las alarmas en México ante el temor de un viraje radical en los 3 temas clave para la relación bilateral: la migración, el comercio y el combate al narcotráfico. No hay ningún país más perjudicado por el regreso del magnate que México, de acuerdo con el diagnóstico de la revista The Economist, que ve el comercio como el terreno más vulnerable al ser el principal socio comercial de Estados Unidos. Las declaraciones durante la campaña del virtual presidente electo pronostican un panorama oscuro para los latinos. Se llega a cumplir todas sus promesas contra la inmigración. Hay estimaciones de que unos 19 millones de latinos pueden verse afectados. No son solo los migrantes que serían objeto de la mayor deportación de la historia, indocumentados o no, sino sus cónyuges, hijos y otros familiares relacionados con ellos. La estrella de su discurso durante su campaña ha sido prometer que si llegaba a la Casa Blanca, llevará a cabo la mayor deportación de la historia de migrantes indocumentados.